Hola Susan, qué bueno que vine porque la señora Brenda me dijo que María no vino ayer ni hoy en la mañana. Está en la sala con Miriam. Le pegó muy fuerte la varicela. Oye, Miriam no sabe si le empeoró la varicela a María, ¿verdad? Creo que no tanto porque tiene granitos rojos en la cara. Por eso me están saliendo granitos rojos en todo mi cuerpo. Bueno, creo que no se le subió tan fuerte la temperatura como digamos. Bueno, Susan dice que no te pegó tan fuerte la varicela. Es que siento que me pegó muy fuerte en todo mi cuerpo cuando me enfermé. Hola maestra, qué gusto verla de nuevo. ¿Es verdad que María no vino ayer ni hoy en la mañana? Claro que sí, señora Brenda. Su hija no vino desde ayer ni hoy por su varicela. Bueno, al menos he llegado a visitar a mi amiga María con Brian y mis papás. Cristian, qué gusto volver a verlos una vez más. Claro que sí, Susan. Nos volvemos a ver después de que no fuimos a la escuela. Oye María, ¿es en serio que te pegó fuerte la varicela, verdad? Claro que sí, Greg. Me pegó muy fuerte la varicela por haber jugado con agua helada. Bueno María, me gusta mucho que estés reposando en cama con 39 de temperatura. Bueno Mayra Media, venimos a ver a tu hermana que enfermó gravemente de varicela. Claro que estamos muy contentos de ver a mi hermana María que le pegó fuerte la varicela. Vamos. No me roben mis brain rots como Tung Tung Sahur y Chimpanzini y Bananini. Bueno Cristian, al menos Paula y Luis se fueron por los medicamentos y las inyecciones. Claro que sí, al menos a María no le gustan las inyecciones con aguja afilada. Es que mi hermana solo le gusta el jarabe para la tos y la gripe cuando se enferma de varicela. Bueno, al menos, María no debería de salir afuera por su fuerte varicela que tiene. Bueno, al fin, el aire libre es muy bueno para todos. Oye hermana, ¿qué haces afuera? Mamá te dijo que guardaras en cama para reposar. Es que el aire libre le gusta mucho a mi amiga María y a Cristian también. Oye, hermano mayor, te quería decir que el aire libre me podría empeorar mi situación. Claro que sí. Por eso el aire puede enfermar a alguien con varicela. Decir Luis, fueron también por inyecciones y también las medicinas. Claro que sí, al menos ellos ya no tardan en regresar. Bueno, al menos, María se le irá la varicela después de una inyección o una cucharada de jarabe. Bueno, Cristian, eso sí, pues sí le van a poner inyecciones y cucharada de jarabe. Bueno, al menos nos entretenemos con una película en el Netflix. Claro que sí, nos gustan las películas del Netflix. Bueno, María, por eso el aire libre nos relaja la mente al menos. Claro que sí, al menos quiero un abrazo de amor. Claro que, ¿me puedes dar un abrazo de amor a mí? Bueno, al menos creo que no te podrá pegar la varicela. Ay no, ya me la pegaste, fuera de aquí. Oye mamá, yo te puedo dar un abrazo de amor a ti también. Claro que sí, yo te quiero muchísimo a ti. Bueno, al menos no le vaya a pegar la varicela a la tía Brenda. Oye Susan, ¿y por qué no te dejas que te toquen? Porque yo quería que se me pegara la varicela a mí. Entonces, no puedes salir a jugar, ¿verdad? No, Susan, siempre he tenido varicela. ¿Qué me ves? Bueno, mejor me voy de aquí. Yo también quería enfermarme de la varicela, fui la única que no se enfermó.